Entretejiendo el tiempo. Bienvenidos a esta segunda parte del episodio anterior de Impronta. Entretejiendo el tiempo. Como les dijimos en el episodio anterior, hoy vamos a hablar sobre epidemias, pero más enfocado en Mesoamérica y también como un poco la parte arqueológica y un poco vamos a terminar hablando sobre pues vacunas y todo ese rollo, ¿no? Porque luego tenemos planeado también hacer un programa sobre vacunas. Entonces sería como una introducción a eso. Y bueno, con esto estamos despidiendo este 2021. Esperemos que este año haya sido en lo que cabe un poquito mejor que el anterior. Y obviamente esperemos que el 2022 pueda ser un poco más esperanzador. Así que con esto queremos cerrar el año, el tema de epidemias, que ya habíamos dicho las razones por que elegimos este tema, nuestros intereses y también que las epidemias también son un espacio para generar proyectos que no estaban planeados. Ya platicamos unos hace 2 semanas. Este proyecto surge también de una pandemia. Entonces, bueno, ahorita queremos irnos ahora a lo más cercano. Estuvimos hablando del mundo occidental, unas cosas sobre Europa, sobre todo, también un poco de la Edad Antigua. Pero ahorita sí ya nos vamos a ir al continente americano, sobre todo Mesoamérica, como dijo Fer, también un poco Nueva España, que sería como esta zona previa al nacimiento de México, y obviamente el tema final, que es justo una esperanza para todos, las vacunas. Sí, honestamente, yo creo que Fati sabe más de este tema porque pues ella ahorita es más historiadora que yo. Las dos somos arqueólogas, ¿no? Pero ella ya se enfocó un poco más en la historia. Y pues mucho de lo Para que mayores sabemos... detalles, vean el especial del aniversario. Ahí platicamos sobre nuestros futuros y sobre nuestros proyectos. Sí, o sea, todavía es arqueóloga, no quiero decir que se cambió de carrera, pero se enfocó en la historia después de la arqueología. Pero mucho de lo que sabemos de las epidemias en Mesoamérica, pues obviamente vienen de fuentes históricas, fuentes etnográficas, y pues eso no es mucho que veamos en la arqueología. Obviamente sí vemos como cosas como códices o la epigrafía, pero en sí la mayoría de la fuente viene de documentos históricos. Creo que en las cartas de relación, de hecho, se mencionan algunas enfermedades, ¿no? No quiero decir epidemias como tal, pero sí se mencionan algunas enfermedades que había. ¿En qué otro documento? No recuerdo haberlo leído. No sé, pero hay varios históricos donde viene información sobre esto. También los frailes, que eran obviamente los primeros informantes a la corona, pues, y al papa sobre cómo estaba la situación aquí en el Nuevo Mundo. Ellos también van a estar hablando sobre lo que ocurría de todo tipo, religiosamente, socialmente, políticamente, los abusos de los encomenderos sobre todo, y por supuesto, que es lo que aquí nos importa, aquellas enfermedades, aquellos brotes que eran muy fuertes y que amedrentaban y afectaban en sobremanera a la población. Entonces, justo también serían los frailes. Obviamente estamos hablando un poco de principal y el más conocido, Motolinía, también un poco Durán. Entonces son ellos también informantes importantes. Los cronistas como Bernal Díaz del Castillo, pues ya no va a ser tan relevante, ya lo hemos platicado cuando fue lo de la conquista. Cortés, sin embargo, también va a tener una participación interesante, ahorita lo vamos a platicar al respecto sobre el tema de epidemias y hospitales, es algo que también vamos a tocar. Pero entonces sí, frailes sobre todo. Los anales, que son unas fuentes importantes desde la perspectiva indígena, también, pero por lo mismo de que son anales, no van a registrar tanto la información, porque obviamente están hablando de cosas muy específicas y muy relevantes a lo largo de un año. Mientras que obviamente los cronistas, frailes, sí van a dar un poco mayor detalle, por lo mismo de que se refiere a otro formato de dar la información. Sí, yo cuando estaba investigando de este tema antes de grabar este programa, pues tomé como notas de diferentes fuentes que iba encontrando de epidemias como tal antes de la conquista española. Ay, como que no estoy respirando bien. Yo creo que es que le estaba diciendo ahorita a Fati que estaba comiendo muchos dulces y me estaba dando taquicardia. Yo creo que es por eso. Pero bueno, sí, entonces tomé notas de algunas de estas y por ejemplo
En alguna fuente encontré que en 1450 hubo un catarro, como una especie de influenza que también, o sea, cobró muchas vidas en Mesoamérica. Principalmente se daba en lugares donde había bajas temperaturas. En el año 7 Tochtli, hubo una gran pestilencia en Tula y se dice que la muerte alcanzó a 90% de la población. Se me hace como un poco elevado esa cifra, pero quién sabe. También en 1496, Xochtlán, Tehuantepec y Amaxtlán sufrieron de tifo y algunas otras enfermedades respiratorias. En 1465, antes de esta, hubo una epidemia de difteria en la población mexica. Y esas fueron las pocas que encontré antes de la llegada de los españoles. Ya después de la llegada de los españoles, pues obviamente ya conocemos, ¿no? La viruela, el sarampión. También al sarampión se le conocía como cocolistli. Cocolistli. ¿Sí, no? Sí. Fátima está diciendo que sí. eh, el 87% de la población murió. Se piensa que el 87% de la población murió debido a este sarampión. Entonces, pues sí fueron enfermedades importantes. Incluso estaba leyendo, bueno, más bien estoy leyendo porque es un libro muy extenso y todavía no lo acabo, pero un autor gringo escribió un libro. Su primer libro tiene que ver con la caída de grandes civilizaciones, y habla sobre, por ejemplo, las principales razones, ¿no? Sobre explotación de recursos, sobrepoblación, un mal manejo de recursos como el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Cambio climático. Ajá, cambio climático. Y luego también las compara con causas que están haciendo ahorita que ciertas ciudades se vean afectadas, que básicamente son las mismas, pero al mismo tiempo también le agregamos cosas como el cambio climático ocasionado por el hombre, o sea, que le echamos toxinas a lo pendejo al planeta, y otras cosas, ¿no? Pero el punto es que escribió ese libro y luego escribió otro libro sobre, creo que se llama Germs and Steel and Guns, algo así, ¿no? Que es básicamente sobre cómo no solo las guerras se ganan gracias a las armas y a estrategias militares, sino también a, pues, las enfermedades que se esparcen durante las guerras. Y eso ya habíamos comentado cuando son armas biológicas, ¿no? En la parte anterior, sobre cómo se empiezan a hacer lanzando cadáveres, ¿no? Infectados. Sí. Sí, igual ahorita mientras recordando cómo es que llegan estas enfermedades a Mesoamérica, sabemos ya que los españoles la trajeron y obviamente aquí vienen muchas cosas sobre que realmente son más extremas o que no son tan históricas sobre decir que eso era un arma biológica, el decir que pues todas estas enfermedades que trajeron, sarampión, la viruela, fue un arma biológica y que por lo mismo es que generó pues que justo se venciera la población nativa por la enfermedad, no tanto por una estrategia militar. Al final eso realmente no es cierto, dejemos de decir cosas tan de historia estatal, sino más bien historia más real. Básicamente cómo llega la enfermedad sobre todo Tenochtitlan, ¿no? Que es la más relevante y la que más se conoce. Ya lo habíamos platicado cuando hablábamos de la tercera carta de relación de Cortés. Rápidamente vamos a recordar lo que Fer nos dice ese autor. Cortés venía huyendo de Cuba, entonces manda el gobernador de Cuba a un comandante, a un militar para detenerlo. Entonces se llama Pánfilo de Narváez. Él parte de Cuba rumbo a Veracruz y dentro de su tripulación justamente viene alguien infectado de viruela. Nadie lo sabe porque ya sabemos, ¿no? Ya lo habíamos platicado, por eso quisimos hacer tanto hincapié en la parte anterior. Las pestes, las epidemias que hubieron que azotaron Europa a lo largo del siglo XIV, siglo XV, fueron tantas que por lo mismo es que los que sobrevivieron pues tenían unos anticuerpos muy poderosos, además de que impactó en su cosmovisión y en sus ganas de sobrevivir. Obviamente que todos estos europeos también ya vienen con anticuerpos que fueron heredados por sus ancestros de 2 siglos atrás o incluso siglo y medio. Entonces viene ahí un esclavo, ya sabemos que eran utilizados en todo tipo de servicios ahí dentro, galeras, etcétera. Viene un esclavo africano contagiado. No se percatan
llega a Veracruz y ahí es cuando Pánfilo de Narváez se alía con Cortés debido a que pues vio mayores beneficios en esa empresa de Cortés más que de Cuba. Entonces continúan, llegan a Tenochtitlan y es ahí cuando se encuentra con todo lo de la noche triste, la matanza en Templo Mayor, con Pánfilo de Narváez, con sus hombres, y con eso logran eh, darles apoyo a los que te intentaban salir, Pedro de Alvarado y compañía, los tlaxcaltecas ahí. Entonces es ahí en ese contacto cuando rápidamente se contagia la viruela a través de los nativos mesoamericanos, tlaxcaltecas, totonaca, mexica. Entonces es ahí donde justamente ellos se van, pero queda ya el contagio dentro de Tenochtitlan, que por lo mismo es que sabemos que una de las víctimas más importantes dentro de las fuerzas mexicas fue justo el Tlatoani Cuitláhuac, que obviamente pues va a morir de viruela, pero fue por esto. Y una vez con el sitio, pues todos se van a contagiar dentro y esto va a continuar en muchas oleadas a lo largo de todo el periodo virreinal. Sí, de hecho, también leí que muchos frailes decían que pues se enfermaban. Obviamente en ese entonces no teníamos todo el conocimiento que tenemos ahora sobre las enfermedades y cómo comienzan y por qué y cómo pararlas, ¿no? Pero decían que se enfermaban por los pecados, porque eran pecadores. ¿Y quién era? Creo que era Jerónimo de Mendieta. Creo que él fue el que dijo, ¿no? Que, bueno, fue una de las personas que escribió, o sea, literalmente escribió que se estaban enfermando porque eran pecadores. Y ¿sabes qué? Y me puse a pensar, o sea, ok, es entendible que diga eso en ese entonces, ¿no? No lo acepto, pero es entendible. Pero luego me acordé que en el 2000, no sé si fue 2019, 2020 creo, hubo un obispo que dijo que el COVID o sea, empezó el COVID gracias a la homosexualidad y yo así de, ¿qué? O sea, ya pasó mucho tiempo y seguimos pensando de esa manera. Y no estoy hablando en contra de la religión porque la religión se me hace como una forma muy interesante o sea, se me hace importante en el sentido de cómo los grupos humanos sobreviven a ciertas cosas, pero ay, sí, es como muy, no sé, cuando dicen cosas así sí me saca mucho de onda, porque digo, como, güey, obviamente ya tenemos todo el conocimiento de dónde viene el COVID, por qué empezó el COVID, cómo se esparce, y todavía siguen usando estos argumentos para pues, avanzar su agenda anti-homosexual o no sé. O sea, se me hace muy, muy del siglo pasado. Sí, bueno, sí me acuerdo bastante también de esas opiniones, tanto religiosas como políticas, ¿no? Por ahí me acuerdo en el norte de África, no me acuerdo qué país, empezó a decir que era una conspiración del país de al lado y que entonces el país de al lado los quería conquistar y por eso estaban muriendo. Y es como, no, no manches, vato, o sea, esto es más grande que tu problema de expansionismo o de riñas con el país de al lado. O sea, esto básicamente fue mucho más grande, se entiende lo que es una Sí. pandemia. Sí, pero justamente eh, también, ¿no? Llegamos a pensar que este tipo de grandes catástrofes para el ser humano pues vienen por alguna razón sobrenatural, ¿no? O algún castigo divino. Al final, pues podemos explicarlo así, pero ya sabemos que viene por cosas más mundanas y simples, ¿no? Un simple contagio que no te percatas, no tienes los anticuerpos y vámonos. Rápidamente hago un paréntesis sobre por qué los mesoamericanos no tenían anticuerpos. Ya lo hemos dicho desde cuando hablamos de los animales. La mayoría de las enfermedades de este tipo vienen por el manejo de animales. El contacto con diversas especies genera ciertas bacterias, ciertos organismos que no tenía por sí solo el ser humano. Entonces, cuando en el poblamiento de América pues se separan estas personas, pues quedan alejados de todos los demás avances. Ya sabemos, quizá en algún momento hablemos sobre, de hecho lo mencionamos, sí, el origen de la domesticación animal, casi todas llegan del Medio Oriente. Entonces, pues los americanos ya estaban muy lejos y ya se les había olvidado de dónde venían. Entonces, obviamente que todo este viejo mundo estaba ya acostumbrado a tratar con diversas especies. En Mesoamérica lo hablamos, las especies animales son más reducidas en cantidad y también su manejo es muy distinto. Entonces, pues, por eso es que no hay anticuerpos, porque no existían esos patógenos de animales, caballos, ovejas, gallinas, la gripe aviar, por ejemplo, que es muy común actualmente. Pues obviamente que Cerdos. esto no, justo cerdos también, no tenía por qué, los pocos animales en Mesoamérica, pues no eran mayor problema. Entonces, obviamente,
lo que decíamos también de la peste negra, que llegó siglos antes de la conquista de América, también ya había sucedido que generó unos anticuerpos mucho más fuertes en los europeos. Al Ujú. contacto con nativos que no tienen estos antecedentes, pues es mortal, ¿no? O sea, Sí, realmente aquí ahorita lo podemos ver, si lo queremos ver con la pandemia actual, Omicron está afectando mucho más a las personas que no están vacunadas, que no tienen los anticuerpos necesarios para la enfermedad. Obviamente, simple lógica. sí. De hecho, en el Chilam Balam también se mencionan algunas epidemias y, existen teorías de que ciudades como por ejemplo Palenque o Yaxchilán en el área maya fueron abandonadas o cayeron, por así decirlo, por las enfermedades, porque básicamente fueron abandonadas durante su apogeo arquitectónico, dicen. Entonces es como, ¿por qué lo van a abandonar si les está yendo tan bien? Yo creo que es más bien una combinación de distintos factores, no solo de las enfermedades, pero como dice Fati, estas enfermedades pues les pegaron duro y pues la población obviamente fue muy afectada, o sea, muchos se murieron y fue parte de por qué estas grandes ciudades fueron abandonadas. Entonces, bueno, aquí ya tenemos justo lo más convencional, lo más básico para aquellos que sepamos de la historia, ¿no? De México. Las enfermedades pueden ser las que tú dijiste, Fer, también tienen nombres en náhuatl, por si es que ya después quieren verlo, sobre todo, bueno, nosotros recordamos haberlo visto en el Códice Florentino o en la obra de Sagún. ¿Cuáles eran estas? Pues ya sabes, ¿no? Matlazáhuatl, ma- eh, viruela, sarampión, fiebres. eh, Cada una tiene distintas reacciones, en su mayoría ya sabemos, Fer los había explicado, fiebres, ronchas, y como ya sabemos, no se pueden estar lastimando este tipo de heridas en la superficie, pero, una disculpa, pues la población no conocía estas reacciones, entonces, ¿qué hacían? Pues irse a los baños a creer que era esta suciedad o esta impureza. Ujú. Sabemos con esta pandemia que un baño es de los lugares mucho más peligrosos para contagios. Y ellos obviamente eran baños no públicos, pero eran baños de no solamente una persona. O sea, estos temazcales en los que puedes estar más de 2 personas conviviendo o disfrutando la sesión. Entonces, pues obviamente generó más bien una reacción peor en el cuerpo humano, así como contagios mucho más masivos. Entonces, tristemente esto sucede y pues no se detiene porque tú no sabes exactamente qué pasó. Obviamente los españoles no contaban con que traían enfermedades con los que no estaba preparada la población nativa. Entonces con esto pues tú veniste a conquistar, a crear un reino de personas, no uno de muertos. Entonces, ¿qué va a suceder? Es ahí la cosa por la que van a cambiar los planes que se tenían, porque um, tú no vienes, como dije, a gobernar a muertos, tú necesitas tenerlos vivos. Entonces, ¿qué haces si se te están muriendo? Es ahí cuando justo surgen los hospitales para los indios, los indígenas. Y van a surgir muchos en la década de los 30, porque justo la población se está acabando, así caen uno tras otro. No saben por qué, pero tienen que evitarlo, porque de otra manera, pues se van a quedar sin Sin gente aquí. población. Exacto, o sea, no vienes aquí a gobernar. Ajá, y eso me recuerda ahorita rápido, es una tangente, pero es la diferencia entre la conquista en México y la conquista en lugares como por ejemplo en Estados Unidos, donde ahí literalmente les valía madre a la gente, lo que querían era la tierra y les valía si los mataban o en algunos casos los metían en reservas porque les estorbaban y entonces solo querían un lugar donde establecerse. Y aquí en México no. Sí, ya, si quieren saber sobre justo cómo era la corona española sobre la población nativa, lean el testamento de la reina Isabel primera. Ahí dice exactamente la percepción que tenía sobre los nativos americanos y dejemos de repetir discursos completamente fuera de la historia. Ahí está en el testamento de la reina Isabel. Ahí habla sobre que necesita ser súbditos y como tal tienen una dignidad que ser cuidada y respetada. Con esto, pues justo unos hospitales tenían que surgir. Obviamente el hospital no es lo que conocemos actualmente. ¿Cómo es un hospital? Es ahí lo interesante de este tema. Igual podríamos hablar solo de hospitales, pero básicamente un hospital surge para morir bien. No es un hospital como actualmente en el que llegas y te curas o donde llegas y tomas cirugías. Un hospital había surgido para las personas que no tenían un hogar. Antes un médico acudía a las casas
tú nacías en tu casa, si eras suficientemente rico, los reyes nacían en sus palacios y se iban a tratar. Los doctores acudían a tu hogar, pero obviamente hay muchas personas que no pueden cubrir esas cuotas. Sabemos que siempre ha habido desigualdades, entonces por eso es que surge el hospital, para tener un lugar digno para las personas que no pueden pagarse un médico personal o a domicilio. Es ahí que entonces van a surgir estos hospitales para intentar proteger o ayudar a estos indios que están muriéndose. También van a surgir escuelas, pero ese es otro boleto. Entonces, en estos hospitales van a empezar, pues, sobre todo los de las órdenes mendicantes, frailes, franciscanos, dominicos, más tarde jesuitas, agustinos y obviamente muchas monjitas, ¿no? Que es lo común que ya sabemos. Entonces es ahí donde intentarán salvarlos a lo largo de todos los siglos del virreinato. Van a haber muchas epidemias en el siglo XVI, XVII y hasta en el XVIII va a seguir habiendo. Sin embargo, aquí lo que queremos es hacer como una pausa en todo esto de las órdenes hospitalarias, porque como dijimos, son los frailes quienes se dedican a fundar hospitales, a una que es justamente hospitalaria, y es la Orden de los Juaninos. Aquí quisiera citar a el maestro Jorge Iván Torres Gamboa, que fue un compañero mío, que ya se tituló. Él justamente trabaja en Izúcar de Matamoros, aquí en Puebla, y ahí tienen un hospital juanino que trata justo la historia de cómo se funda, ¿no? Y son estas órdenes que llegan, intentan darles una buena muerte, intentar ayudarlos de alguna manera a personas que van de viaje, a personas sin hogar, a viudas, a huérfanos, o sea, toda esta gente que de plano nadie hace nada. Entonces ellos se van a dedicar a apoyarnos, ¿no? Y pues ahí es donde tú puedes darte cuenta cuando las epidemias están golpeándolo más, porque estos hospitales tienen la cultura escrita, o sea, que van a tener registros, edad, fecha, sexo y en el caso del virreinato, calidad. Ya después podemos hablar de eso, qué significa calidad, pues de dónde, qué eres. En nuestra escuela, en la primaria nos enseñaron que antes habían castas. Uh-huh. Eso es falso. Ya después podemos hablar de eso. Casta es incorrecto. Lo sé. Vivimos engañados. ¿Qué edad tenían cuando supieron que en Nueva España y en los virreinatos hispanoamericanos no habían castas, sino calidades? ¿Qué significa años. Esto? O sea, yo tenía 24 años. El punto es que justo la casta, podemos después hablar de eso, es un sistema de nacimiento que más tiene que ver con el hinduismo. Pero calidad se refiere a justo a que dónde te encuentras, no solamente fenotípicamente en tu apariencia, sino también en la parte social. La calidad, ¿cuáles eran? Prácticamente eras indio, español, mestizo, castizo y mulata, negro también. O sea, no es como que, como nos enseñaron, ¿no? De que hacías casi una fórmula matemática, ¿no? Uh-huh. 40% de tal, 50% de esto y hacías un nuevo resultado. Un poco similar a como Estados Unidos luego se ve, ¿no? De soy 10% Cherokee, así sí. Que ya soy nativo americano. Es como... Obviamente sería inútil tener castas de esta manera porque todos tendrían una casta distinta y se haría un sistema burocrático insostenible. O sea, imagínense, por cada persona... cuántas calidades existirían, porque cada uno es distinto. Eran calidades. Entonces, eso era todo lo que tenías en el sistema de los hospitales. Y con toda esta información, podrías tú, como lo hizo el maestro Jorge Iván Torres Gamboa, analizar cómo es que pueden haber tanto epidemias como diferentes grupos de edad o de sexo que llegan y acuden ante la ayuda de estas órdenes hospitalarias. Entonces, para que lo recordemos, un hospital de inspiración medieval y todavía de inspiración ilustrada va a ser para llegar a morir. Ya con la ilustración poco a poco va a cambiar a esto que tenemos actualmente. Llegas a curarte, llegas a que te operen y llegas a buscar ayuda de los doctores, de los médicos. Ya no es tan común que un médico vaya y te opere o vaya y te haga un parto en tu casa. Eso uh-huh. Todavía los ricos, los súper ricos sí tienen eso, pero ya no. Es con la ilustración que va a cambiar y es con esto que justo en Izúcar de Matamoros tienen uno de estos ejemplos sobre un hospital que fue dado para las personas pues, desamparadas y que principalmente en Nueva España surgen desde mediados del siglo XVI para ayudar justamente a los indios que estaban siendo víctimas de estas epidemias. Oye, y
tal vez mi pregunta sea muy estúpida, pero ¿todavía existen hospitales de esta época que siguen siendo hospitales hoy en día? O sea, ¿te refieres a que sean llevados por órdenes hospitalarias No, o o sea, como bueno, antiguos? puede ser, o más bien que como que haya seguido su propósito de ayudar a los enfermos, ¿sabes? Puede que hoy en día ya sea un hospital normal o Ah, ¿te un... refieres como ayudar a los desamparados? Ajá, sí, Pues hasta donde yo tengo entendido, en ocasiones la Cruz Roja se dedica a eso. ok. Sé que tiene costos muy grandes en ocasiones, pero sé que también sí llegan a compensarlo con muchas personas que no tienen dónde. O sea, la Y Cruz Roja surgió de esta idea, pero no tiene sus inicios no, como tal en la época. Ajá. no, esto ya es moderno. Esto es justamente esta noción de querer ayudar, justo porque no todos pueden pagar un hospital, pero no tiene que ver con esta inspiración medieval que después van a llevar las órdenes mendicantes. Ok. Sí, no, nada que ver. La Cruz Roja sí es moderna completamente, o sea, un siglo y cachito, pero justo también tiene este propósito noble de ayudar y Sí, llevar los servicios de salud a todos, que es justo lo que buscaban, porque pues se dieron cuenta de que no, como dije, no pueden gobernar a muertos. O sea, tienes que salvarlos, no puedes dejarlos enfermos y mucho menos si están tan desamparados. sí. Se me hace muy interesante y me gustaría algún día leer la tesis de tu compañero de maestría. Te la paso si quieres. O no sé si quieres que algún día lo invitemos. Pues estaría ¿Qué bien, si dice hace, público? ¿Lo invitamos? o sea, yo digo que sí, si hacemos un programa de hospitales me gustaría mucho porque especialmente la parte que dices de distintos grupos de personas que llegaron a estos lugares, como hacer una comparación, obviamente no lo puedo Ujú. hacer yo porque no me dedico a esa parte de la arqueología, pero hacer una comparación ya con, por ejemplo, restos Ocios. humanos, ajá, de Mm. esa época, pues sería interesante, ¿no? Porque también, o sea, cuando los arqueólogos hacemos análisis de los huesos humanos y podemos saber de qué murió esa persona específicamente o qué enfermedades tuvo, no solo nos ayuda para saber de ese individuo, sino también para saber de la población, o sea, para llegar a como estadísticas de la población, ¿no? De que si la población en sí sufrió de alguna epidemia o qué tipo de labor física llevaban a cabo. Entonces, pues hacer como una comparación así se me haría muy interesante. Pero sí creo que algún día podríamos hacer un programa de eso. Sí, siempre es mejor cuando tú tienes algo escrito, compararlo con la evidencia arqueológica y viceversa, porque Ujú. sabemos, ¿no? Al final lo escrito está en ocasiones sesgado, en ocasiones no. Justo necesitas un respaldo, una verificación arqueológica. Creo que es el complemento perfecto. Cuando tienes registros escritos y registros arqueológicos que digan, claro que sí. Y en el caso de un hospital, pues más bien esto era para llevar a cabo un poco de mayor orden, ¿no? Porque justo había muchas personas que entraban y que en el caso de este hospital de Izúcar de Matamoros era dentro de una ruta de viaje muy importante. Entonces, pues si no llevas el orden, se te viene Sí, el manejo, porque de hecho llegó uno, en los peores momentos eran como tres eh, religiosos que se dedicaban a cuidar al hospital, ¿no? Entonces tú ya sabes, manejo de recursos escasos, necesitas por eso el registro de sí, todos los que llegan. sí. Y creo que esto ya nos pasa como un poco más a otro tema que queríamos hablar, que es la parte arqueológica. ¿Cómo sabemos los arqueólogos si las poblaciones antes de los registros históricos sufrían de alguna enfermedad, alguna epidemia? Pues no, iba a decir que es fácil, pero la neta no es fácil, pero pues obviamente lo sabemos estudiando los restos óseos de las personas de esas poblaciones. En la universidad lo aprendimos, Fati y yo, en la clase de osteología, pues haciendo análisis muy específicos de ciertos huesos podemos averiguar si esa persona sufrió de algún tipo de traumatismo o si de algún tipo de enfermedad. Las enfermedades, créanlo o no, dejan, ciertas enfermedades, no todas, dejan rastros en los huesos, entonces, Dejan una impronta en los huesos. mira, mira, Mm, una poco a impronta poco en ya los huesos. diremos. Una de estas enfermedades es, por ejemplo, la sífilis. Eh, entonces, no me voy a poner a decirles cómo se estudian los huesos, porque la verdad es muy técnico el asunto, pero
Sí, estudiando los huesos y también llevando a cabo estudios de, por ejemplo, la tierra en donde se encuentran los huesos, podemos saber hasta qué fue lo que comió, la última comida que comió esa persona que se murió. No es en todos los casos, obviamente tiene que ser condiciones muy específicas porque no siempre este tipo de rastros se conservan bien a través del tiempo y no todos los huesos dan conclusiones muy concretas sobre, incluso por ejemplo aprendimos, ¿no? Que es muy difícil saber, a menos de que seas un super experto, qué sexo, bueno, la edad puede que sí, ¿no? La estatura, por el fémur y todo eso, pero el sexo es muy difícil porque dicen, ¿cómo se llama este hueso? Supraorbital, la Ah, cresta sí. supraorbital, Ujú. que es el hueso Con que la tenemos, ceja. ajá, en la ceja básicamente. Dicen que los hombres la tienen mucho más marcada que las mujeres, y sí, la mayoría de los hombres se le marca más que las mujeres, pero puede ser que a alguna mujer se le marque más porque, pues, por genética, ¿no? Entonces algunas personas pueden identificar sus huesos como que le pertenecieron a una mujer y otros como un hombre, y entonces ahí ya es como un poco inconcluso el asunto, ¿no? Lo mismo pasa cuando estás intentando averiguar las enfermedades. Pero, pues sí, los dientes también dan información sobre, no sé si como tal la enfermedad que sufrió una persona, pero sí sabemos que, por ejemplo, si se ven líneas en los dientes es porque durante cierta época de la vida de la persona sufrió alguna enfermedad que hizo que el esmalte de los dientes no se siguiera creando. Entonces, por ejemplo, y esto es solo un ejemplo, ¿no? Pero ponle que a un niño chiquito le da cáncer. Entonces, y ya después de ciertos años, ponle que 5 años ya no tiene cáncer. Va a tener una línea en los huesos porque durante esos 5 años su cuerpo estaba ocupado pues intentando combatir el cáncer en vez de generar el esmalte. Entonces así es como sabemos si esa persona sufrió algún tipo de enfermedad durante su vida. Y también ahí no solamente enfermedad, sino justo este estrés por tratar de mantener vivo al organismo, al cuerpo. Ujú. Incluso podría ser una época de hambruna, ¿no? Hambruna, O sí. sea, tanto que no hubo de comer, incluso se le hacen como llantitas a los dientes, porque justo como que ahí apretó el crecimiento, ¿no? Y se queda grabado. O sea, tiene que haber sido una época muy dura, que incluso los dientes lo pueden registrar, ¿no? Y justo no solamente los dientes, recordemos que es de lo que más tarda en absorberse por el suelo, entonces por eso es que es más fácil recuperarlos, porque a veces los huesos pueden sufrir mucho mayor desgaste, ¿no? Con los expuestos. Entonces, sí lo puedes ver también como llantitas. Sí se ven como llantitas. Sí. Obviamente ya tecnologías mucho más avanzadas que tenemos hoy en día, como por ejemplo las radiografías, los escaneos, ¿cómo se llaman esos escaneos que te meten como en un tubo? Eh, Tomografía. ajá, las tomografías de los huesos pueden dar información mucho más específica que antes no se podía ver con el simple ojo, ¿no? Pero en sí, así es como los arqueólogos obtienen ese tipo de información. Y cuando ya queremos saber más cuestiones como de qué enfermedad, como más bien, por ejemplo, la peste negra, ¿no? Afectó más a hombres, a mujeres, a niños o adultos, pues entonces ahí cuando muchas veces los arqueólogos hacen estudios en huesos que encuentran en fosas comunes. Y ahí es cuando ya sacan perfiles de edades, perfiles de sexo, todo ese tipo de cosas. Me acuerdo que desde la universidad nos dijeron, ¿no? ¿Cómo puedes tú identificar fácilmente una época de epidemia? Justo en una fosa negra, porque se ve que así van Sí. rapidísimo como uno sobre otro, pero que ni siquiera hay como una temporalidad tan distinta, o sea, casi casi todos murieron al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Y tú dices, pues, ¿cómo que murieron todos al mismo tiempo? O sea, llegó una bomba, los mataron a todos. No, evidentemente es probable que justo fue una epidemia en la que ni siquiera hubo tiempo de enterrarlos bien porque se estaba saturando todo. Entonces tú lo que tienes que hacer es rapidísimo deshacerte de los cuerpos, que ya hemos estado hablando. Cuando hay epidemias es probable que también haya muchas más muertes, no solo por la enfermedad, sino porque todo se vuelve una contaminada de toxinas porque está el cuerpo en putrefacción, ¿no? Entonces tienes que deshacerte de ellos rápido o cremarlos en dado caso, pero obviamente ahí no queda rastros. Es más bien cuando justo hay entierros, donde puedes tú verificar que haya épocas de epidemia. Sí. Y esto me recuerda mucho al programa ese de Bones. Me gustaba Ujú. mucho. Por Eh, dos. algunas cosas en ese programa se me hacían un poco exageradas, pero en sí, la verdad es que
Por ejemplo, esta tipa, bueno, no sé si es cierto o no, yo no he escuchado de un antropólogo físico que sea tan bueno como esta tipa, porque la tipa del programa podía saber todo de la vida de la persona solo viendo sus huesos, ¿no? Y pues no sé si sea tan exacto el asunto, pero sí puedes conseguir mucha información de los huesos de una persona. Es que recordemos, aquí estamos dando un dato importante. Justamente el arqueólogo solo llega a los huesos porque lo demás, el organismo blando, se deshace con la tierra, es obvio. Sí. Pero en el caso de los antropólogos físicos, su rama les permite llegar a estudiar también organismos, tejido blando. Esa es la diferencia. A veces el arqueólogo puede invadir un poco quizá el campo de acción de un antropólogo físico, pero es porque ya sería más bioarqueólogo, puede encontrarse más con la naturaleza, con lo vivo, con los organismos, no tanto las cerámicas la lítica, pero justamente un antropólogo físico va a tener mayor dominio porque habitualmente puede trabajar con un cuerpo completo o en su mayoría, no como el arqueólogo que va a encontrar un hueso todo fracturado, un hueso que también fue afectado por un cáncer y que ya está todo deforme, ¿no? Entonces, he ahí la diferencia. Bueno, pero me acuerdo de que en este programa también lo que hacía Bones era literal quitarle todo el tejido blando al hueso, ¿no? Para poder estudiar el hueso. Y eso también se me hacía como Sí. que un poco malo. Pero bueno, Bueno, ya al final, pues, ya es un cadáver, pero pues recordemos lo que dijimos en nuestro especial de la muerte. Es la dignidad de nuestro ser querido lo que nos impide hacer como incluso una autopsia, ¿no? Que muchos ni siquiera quieren dejar que el cuerpo llegue a una autopsia porque se lo van a regresar todo magullado y golpeado y maltratado, ¿no? sí. Ya es un cadáver, pero es la dignidad de lo que era. Sí, y ahorita recientemente que mi papá se acaba de romper la rodilla. eh, o sea, fue muy raro el asunto porque se la rompió literal dando un brinco y yo de que así, de ¿cómo te rompes la rodilla dando un brinco? Está muy raro, ¿no? O sea, de verdad, o sea, o tienes osteoporosis, o qué onda, ¿no? Y ya, pues ya mi conclusión, porque la verdad es que no estuve cuando estuvo el doctor explicándoles todo el tiempo, pero mi conclusión es que también por falta de ejercicio, porque mi papá dice, ay, ¿cómo falta de ejercicio afecta a los huesos? Y le dije, sí, o sea, también los arqueólogos sabemos, como dije, el tipo de labor físico que lleva a cabo una persona por el estrés que se veía en los huesos. Por ejemplo, si era una mujer que todo el día estaba moliendo cosas, pues en su espalda, los huesos de la espalda se ven distintos que de una persona que no se dedica a eso. Lo Y mismo le cerca del dije, talón. ajá, también. Entonces lo mismo le dije a él, o sea, si hicieras ejercicio, no te estoy diciendo que tienes que ser una persona súper atlética, pero si hicieras un poco de ejercicio, tus huesos chats estarían un poco más fuertes porque los huesos se adhieren al hueso, entonces, digo, el músculo se adhiere al hueso, entonces, pues quién sabe, ¿no? Obviamente ahorita no puedes hacer ejercicio porque ya tienes la rodilla rota, pero es un tip para Por cuando eso estés. cuídense, chicos, de verdad que si son detalles que no quieres que te pasen y no vale la pena arriesgarse, por eso aprovechen y eviten hacer cosas que antes de joven podían y ahorita dicen, es fácil hacerlo. No, muchos se han fracturado irremediablemente después de 50,000 años de no haber hecho nada de actividad Sí. física. Pues pasamos al otro tema que ya va a ser como la parte de las vacunas. Pues creo que más bien aquí es para no entrar en mayores detalles y esperar a que ya sea el propio programa de vacunas, porque hay cosas muy bonitas, campañas, expediciones que quisiéramos decir que no solamente es del siglo pasado, o sea, tienen otros siglos, incluso desde el siglo XVIII, que se intentaron campañas de vacunación en grandes países. Queremos tocarlo, entonces no vamos a hablar de eso, pero lo que queremos decir es que justamente ya lo habíamos repasado hace 2 semanas. Sin haber tanto avance científico, ni mucho menos entender lo que es una bacteria, mucho menos un virus, las personas tendían a un sentido común que les salvara la vida, ¿no? Alejarse de las grandes ciudades, aislarse en su casa, no salir, y eso justamente salvó muchas vidas que sin vacuna y sin nada lograron. Obviamente ya no estamos para eso, somos muchos más. No sé exponencialmente cuánto fue desde la epidemia de peste negra en el siglo XIV en Europa, o XV incluso. Ahorita ya no podemos darnos el lujo de decir solamente nos encerramos en mi casita y ya, porque al final estamos conectados, es lo que decíamos, ¿no? Mientras más conectado el mundo, tenemos el beneficio de justo llegar a lugares insospechados,
pero la desventaja también de que cualquier aspecto negativo también se va a transferir, se va a transmitir, se va a comunicar a todos los que estemos en esa red. Entonces, no nos podemos dar el lujo ahora de decir, me aíslo y ya, porque no es cierto, no te vas a quedar solo en tu casita, Aparte, necesitas del mundo exterior. aparte también yo he escuchado como muchas madres primerizas que están como súper obsesionadas con que su hijo nunca se ensucie, no toque tierra y así. Y pues eso también es malo porque no generan los anticuerpos necesarios que en algún punto les van a ayudar para combatir enfermedades simples como por ejemplo una gripa, una tos. Muchas veces podrían morir por una simple gripa porque, como les dije, no tienen esos anticuerpos porque nunca los generaron cuando eran pequeños. Entonces, tampoco es bueno estar aislándose todo el tiempo. Para esas exageraciones creo que cae muy bien lo de la guerra de los mundos, ¿no? Donde justamente porque se acaban los extraterrestres, por todas las bacterias que existían en el planeta Tierra, las que no estaban acostumbradas. Ay, siempre me encantó ese final, aunque muchos dicen que está muy sacado de la manga, pero a mí me encanta. O sea, cuando yo lo vi de niña dije, oye, eso tiene sentido para mí, porque sí, o sea, tantas bacterias, o sea, no tenemos que irnos a cosas externas, dentro de nuestro cuerpo. ¿Cuánto está abajo de nuestras uñas, Ay, en sí. nuestro cabello, en nuestras pestañas, en nuestra misma La boca, la boca, saliva? sí. ¿Cuántas bacterias generamos y que muchas por eso te dan el mal aliento, simplemente para justo combatir cualquier cosa que entre al hablar? En tu estómago, tu flora intestinal, que son bacterias, pero buenas para ti, tú Sí. estás hecho bajo eso. No puedes decir que no me voy a ensuciar, no me voy a enfermar. Más bien es como darle las armas a tu cuerpo para que no caigas, no te sientas mal, sino simplemente hacerlo fuerte, como decías, Sí. con ejercicio, ¿no? Sin miedo al éxito. Y bueno, pues ya luego hay casos como por ejemplo en el COVID, donde pues simplemente estar expuesto a estas cosas no es suficiente, aunque te hayas ya infectado una vez, pues necesita tu cuerpo ayuda porque son enfermedades que ya están a otro nivel. Por eso aquí las vacunas son muy importantes. Ahora, yo estoy de acuerdo, sí, puede que haya personas o cierto tipo de personas que las vacunas les generen efectos secundarios muy graves. Estaba viendo unos videos de unas tipas que les daban como ataques como de epilepsia y no sé qué tanto, y dije, bueno, ok, está bien, entiendo que algunas personas no quieran vacunarse por eso, pero si los vemos ya en términos más generales, pues son pocas esas personas, ¿no? En comparación de todo el resto de las personas que pueden salvarse gracias a la vacuna. Yo lo veo más como en el sentido de, es bueno vacunarse no por ti, no solo por ti, sino también porque estás protegiendo a la gente a tu alrededor, a la gente con la que tienes contacto de forma cotidiana. Especialmente como estas personas que no podrían vacunarse, pues si la gente que se puede vacunarse estuviera vacunada, entonces ya esas personas de cierto modo también estarían protegidas. También siempre consideremos que, por eso es que comúnmente dentro lo que decías de los niños, bueno, las mamás, eh, quizá ahorita seamos fuertes contra ciertas enfermedades actuales, pero no porque seamos súper poderosos, ¿no? Porque tuvimos una infancia con un esquema de vacunación completo, Ujú. que eso al final te brinda armas a largo plazo, porque lo hicieron bien en tu infancia, no porque ahorita tú digas que eres tus super anticuerpos, ¿no? Es porque tú tienes un historial muy bueno. Entonces, no intentemos quitarle eso a las nuevas generaciones, porque eso sí le ha dado algo tan simple, ¿no? Todas las campañas, todas las expediciones que hicieron para acabar con tantas enfermedades que están resurgiendo, es muy triste, ¿no? O sea, ¿cuántos niños quisieran haber tenido esas vacunas y que tú desde tu privilegio digas, no te lo doy? Y por lo mismo es que están resurgiendo enfermedades que ya se creían extintas. Sí, Es como retroceder a... cuál era la enfermedad que O sea, escuché? no me acuerdo ahorita, pero es justo, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo es que en siglo XXI estén adjudicando la respuesta a las epidemias bajo aspectos religiosos o místicos? Sí. Así también, ¿no? ¿Cuánto le costó al ser humano generar una vacuna, un arma contra tal enfermedad que la extinguió, pero por tu negligencia estás resurgiéndola? O sea, eso es justo retroceder en un avance humano tan importante, ¿no? Eso a mí la verdad sí me saca mucho de quicio y me frustra. Al final veremos si esto es pasajero, si esto
se mantiene a raya. Lo que sí es que, como dijimos, son pasos importantes para el ser humano que los quieren retroceder y no es justo. Yo no lo veo justo. El polio, ya me acordé, que no me acuerdo en dónde hubo un caso de Justo. polio. Y dije, no manches, o sea, esa sí es una enfermedad horrible. Creo que una de nuestras profesoras había sufrido polio, ¿no? Y porque gracias a que tuvo una familia rica, Ajá. pues le fue bien hasta cierto punto, pero sí tiene como ciertos, o sea, sí caminaba como cojeaba, ¿no? Es, Porque le afectó los huesos. sí. De hecho, Y también aquí unas vecinas también tuvieron polio y sí les deja huella, improntas de su sí, enfermedad. esa sí es una enfermedad horrible. Y el hecho de que ya está volviendo a como aparecer por lo que dices, que la gente no se quiere vacunar, es como, güey, o sea, qué coraje, ¿Y ¿no? sabes, ¿Y sabes lo que más me da coraje al respecto de la polio? Por ejemplo, hay enfermedades que incluso son históricas, ¿no? La lepra. Ujú. Entonces, wow, antes era la lepra la gran cosa. La polio no es tan antigua. O sea, hay fotografías de niños con polio de hace 100 años. Vean esas fotografías si tanto le temen a una vacuna. Sí, ¿Por qué vas a dejar expuesto a un niño cuando tienes el arma adecuada? O sea, realmente hay fotos de los pobres niños sufriendo polio, de los niños que tuvieron secuelas de polio, así como los síntomas tan agresivos que es. Entonces, ya no necesitamos como que nos los cuente la Biblia como la lepra o los grandes aventureros de hace tantos siglos. La polio tiene fotografías, sí. es casi moderna en cuanto a poder verlo y sentirlo. No, por, y tanto la OMS lo dijo como trofeo, no, extinguimos la polio, ya el mundo está libre de la polio desde hace tantos años, y que lleguen y digan, no, pues sabes que ya hay un caso en tal lugar. Es como decir, o sea, esta victoria se arruinó, ¿no? Es como un mal Duró sabor. poco. Qué Sí, bu- no, es frustrante, me Ahorita que enoja. mencionaste la lepra es otra enfermedad que se ve en los huesos. Y creo que la Ujú. tuberculosis también. También. Sí, ahí se ve como justo incluso se va destruyendo, Ujú. porque es eso, destrucción del organismo. De hecho, pues sí, el cáncer también hace eso, pero ya no es capaz de dejarlo tanto en el hueso porque acaba más rápido con la persona. Pero la lepra sí es un poco más lenta y incluso no se va destruyendo, sobre todo la nariz, ¿no? Ya no se quedan sin nariz las personas y Sí. hasta el hueso lo diga. Hablando de cáncer, ¿qué tan antiguo es el cáncer? Pues luego han habido ejemplos, creo que incluso desde los neolítico, de que tenían cáncer. Realmente hay como algunos por ahí aislados. Habría que Mm, meterse un poco más, pero sí del cáncer sí hay varios. Nunca me había puesto a Hasta pensar me en da eso. como mucha curiosidad y me sorprende porque tú dices, el cáncer es de la modernidad, ¿no? Tanto transgénico, tanta porquería que consumimos. No, hay de muchas épocas alguno que otro ejemplo que sí lo consideran cáncer. Pero con todo gusto podemos investigarlo si les interesa, porque las Sí. enfermedades son más comunes de lo que creemos. Aunque ahorita se han agudizado porque pues somos más y Sí, hay obvio. muchos medios de comunicación. Las redes sociales nos dan demasiada información que creemos que son recientes, pero no. Sí. Pero bueno, este fue el programa de hoy. Fue mucho más corto que el pasado, porque el pasado la verdad es que había mucha información y hay mucha información que no tocamos, que podríamos retomar en algún programa futuro, no sé. Si alguna vez tenemos otra pandemia mundial. Y de hecho se los habíamos dicho, esto iba a ser un programa entero, pero después Ujú. dijimos, creo que es demasiado largo, mejor hay que dividirlo y por eso decidimos cortarlo. Por eso este quedó un poquito más reducido, pero justo era porque era en exceso largo. Entonces, creo que así está más cómodo, pero sí, hemos tocado muchos temas que merecen cada uno. Como dijimos, si quieren que invitemos a un experto en los hospitales, a hablar como tal de la vacuna, la historia de la vacunación, etcétera, ¿no? Creo que sería muy bello, nos encantaría. El 2022 pinta para muchos horizontes Sí, y pues este es un año viejo y esperemos un 2022 mucho mejor. sí, Vacúnense o cuídense mucho. sí. Pero bueno, gracias por escuchar este último episodio del 2021. No me puedo Mm. creer. Ya va a acabar el año. Sí. Pero bueno, espero que se la pasen súper bien con sus familias en este 31 de diciembre. Coman mucho, beban
beban, no No quiero, conduzcan bebidos. ajá. Tampoco quiero promover así que beban demasiado, porque pues eso tampoco es bueno, pero pues una copia de todos está bien. Y los esperamos el próximo año. Muchas gracias por estar con nosotros este año. Esto fue Impronta. Entretejiendo el tiempo.